grupos corporativos mediáticos se escudan en la libertad de expresión para extorsionar a los gobiernos. Y me parece que eso es un tema que constituye un debate muy profundo. Yo respeto el trabajo de los periodistas. Estas imágenes de TVBS son impresionantes. El piloto trata de maniobrar el avión y, curiosamente, o gracias a Dios o afortunadamente, sabemos que hay sobrevivientes. Todavía no sabemos exactamente cuántos. Llamas se propagaron rápidamente entre los locales comerciales de venta de comidas. 14 de ellos resultaron totalmente consumidos por la intensidad del fuego. También un infocentro y una dependencia de la alcaldía de Caracas quedaron totalmente destruidos. 7:20 de la mañana se recibe la primera llamada a nuestra sala de comunicaciones. Dan cuenta pues que un incendio generaba en el Diamante de la Bandera. Se ha propuesto la elección de base primaria para elegir candidatas y candidatos para la Asamblea Nacional el 7 de junio, es un domingo. Quisiéramos pensar de que estas denuncias, y esto se trata de una estrategia para pretender victimizar una circunstancia que no tiene y no debe tener impacto dentro del proceso penal que se le sigue injustamente al señor Leopoldo López. Si no es por el 4 de febrero, nosotros no estaríamos aquí. El 4 de febrero es el padre de la Revolución Bolivariana, el comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Hemos desplegado 1.568 puntos de instrucción y actualización a nivel nacional, garantizando tener presencia en todas y cada una de las parroquias a nivel nacional. El pintor, escritor, caricaturista, periodista gráfico y humorista venezolano Pedro León Zapata falleció la madrugada de este viernes a sus 85 años de edad. Paz a su alma. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, hemos invitado a los colegas Marco Hernández de la ONG Periodistas por la Verdad y Pedro García Otero, editor del portal panampost.com. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Guerra económica. El gobierno intervino temporalmente a las cadenas Farmatodo, Día a Día y Cárnica 2005. Se les acusa de fomentar las colas y acaparamiento de medicamentos y alimentos. El presidente Maduro ordenó la detención de los dueños de estas empresas que han desfilado por el SEBIN mientras los establecimientos son resguardados por efectivos de la Guardia Nacional y Policía Bolivariana. Contra la pared. Nosotros vamos a llegar hasta los huesos de esta guerra económica y vamos a llegar hasta usted, mafioso, que se esconde detrás del nombre de empresario, pero no tiene otra denominación que el de mafioso. Reacciones. La oposición y el sector privado consideran que las medidas contra esas empresas afectan la confianza y aleja las inversiones. Negro panorama. Siempre que hay una medida de este tipo, evidentemente que el miedo que tiene es que esto siga extendiéndose. Se produce esta persecución que no tiene ningún sentido. Yo creo que se puede lograr mucho más en una mesa de discusión que con estos arbitrarios ataques que se están haciendo, y evidentemente que esto ha creado mucho miedo dentro de la comunidad empresarial. Yo me pregunto si han atacado a otras tiendas porque supuestamente están llenas de cola y los empresarios son los que promueven esa cola. Entonces el empresario de este mercado, que es el gobierno, tendría que responder por las colas que se están produciendo. Gente que tiene 14 horas, hermano, 14 horas aquí haciendo cola. ¿Para comprar qué? No saben lo que van a comprar, no saben. Ellos van a entrar a ver qué consiguen. Lo que están haciendo no es lo correcto y están trabajando de una manera muy mal. Esto nunca debió suceder, más que ellos tienen la comunicación directa con ellos, porque cuando ellos han citado a estas empresas, las empresas salen a comunicarse con ellos. Hay que sentarse con ese país productor que ha dicho que quiere y que ha demostrado que quiere ayudar a Venezuela. En lugar de convocarlo a Miraflores y a la salida lo espera una comisión del SEBIN y acosarlos como un autobús que baja del Pico del Águila a Partadero, sin frenos, porque no tenemos instituciones autónomas, con los cauchos lisos, porque el petróleo está bajando, y con un conductor
que lo que está oyendo es a la parte delantera del autobús, unos privilegiados que van allí, diciéndole que acelere la velocidad. Y no oye al resto de pasajeros, los venezolanos que vamos allí, ni a gente que está en la calle diciéndole, caramba, tenga cuidado. Si el presidente de la República no se da cuenta los riesgos que estamos corriendo en esta carrera peligrosa, caramba, el país va mal. El precio de 19 bolívares no cubre los costos de producción, luego del incremento del 218% que el gobierno impuso en los precios del maíz blanco, principalmente de aquí. Esta situación genera Alimentos Polar una pérdida de 683 millones de bolívares al año. Empresarios piden diálogo con el gobierno para solventar esta situación. De hecho, solicitaron una reunión de manera urgente con Miguel Pérez Abad, presidente de la Comisión de Diálogo, para tratar de buscarle una salida a esta situación. Le pregunto a los dos, no sé cuál quiere comenzar. ¿Cómo se soluciona esto? Marco. Bueno, ¿cómo se soluciona? De verdad que el país está viviendo una situación bastante conflictiva, de agotamiento con el pueblo en las colas. El gobierno está haciendo lo que cree que debe hacer, enfrentándose a todo un componente de guerra económica. Yo no voy a acusar aquí a todos los empresarios de estar, pero se está creando una suerte de Estado donde de la escasez, se está propiciando una suerte de que todo el mundo comienza a vivir de esta situación, tal como pasó en Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Ningún Estado quiere vivir del narcotráfico. Colombia se dio una lucha muy fuerte porque de ahí se vivía del sicariato, del microtráfico, del lavado de dinero, y el dinero del narcotráfico pudo corromper instituciones, corromper funcionarios. Aquí todo el mundo está viviendo de esta escasez, los que van a las colas y luego revenden, la inmensidad que hay de las fronteras con Colombia, donde se están llevando el más mínimo producto por lo beneficioso que resulta el cambio en la hermana República de Colombia, igual en el Brasil, igual en las otras fronteras, de Guyana. Es una situación bastante complicada y además de eso, así como hay empresarios honestos que quieren invertir en el país y tener sus empresas, hay otros que se quieren aprovechar de esta situación y que someten al pueblo a estas terribles colas o contribuyen a esta situación. Fíjense, no se consigue un caucho en el mercado. Sin embargo, en el estado Falcón acaban de descomisar un galpón con 26.000 cauchos. Esos cauchos debieran estar distribuidos, debieran estar en el mercado, sin embargo estaban acaparados. Ayer, recientemente en Santa Mónica, la ministra de Interior y Justicia acaba de descomisar un galpón con 3.000 cauchos. Es una situación bastante complicada. Bueno, estos empresarios no debieran tener defensa de la Cámara que los agrupa, más bien debieran denunciar porque están sometiendo al pueblo. Los hermanos Herrera, que es un distribuidor grandísimo de alimentos, bueno, todos fuimos testigos de la cantidad y toneladas de alimentos que les fue descomisada en los distintos galpones. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, están esperando la situación que vive el país en cuanto a la situación cambiaria, acaparan su producto para luego venderlo más caro. Igualmente pasó con el supermercado Día a Día, vean la cantidad de alimentos que tenían acaparados. En fin, se está viviendo una situación donde hay empresarios que quieren, invertir en el país, que quieren trabajar en el país. Hay otros que se están aprovechando de la situación para hacerse más multimillonarios todavía, como hay ciudadanos que han hecho del bachaqueo el día a día. Así que es una situación compleja y no le pidan al Estado que no actúe, el Estado tiene que actuar, porque el Estado solo no puede salir de esta situación. Se hace el esfuerzo, se traen toneladas de alimentos, pero la percepción de escasez producida por estos señores que están todos los días en la cola, bueno, hace que la gente tenga una percepción de que tiene que estar perennemente comprando alimentos. Pedro, un comentario sobre la situación, las colas, el acaparamiento, el desabastecimiento. Y fíjate, en lo que va del 2015, el gobierno ha anunciado la detención de más de 20 empresarios y gerentes de distribuidoras comercializadoras de alimentos y bienes.
además de la red de farmacias. Sí, yo quería agarrar el comentario donde lo dejaba Marcos Hernández, pero en todo su análisis falta un solo responsable, que es el gobierno. O sea, el gobierno, según el análisis de Marcos Hernández, no es responsable de nada. Por cierto, se van a cumplir 23 años de la última vez que el gobierno se hizo responsable de algo, que fue cuando Hugo Chávez se hizo responsable del 4 de febrero de 1992. Esa fue la última vez que este gobierno se hizo responsable de algo. Este es un gobierno que se jacta, Margarita, de que controla hasta el último camión que circula por este país, que sabe de dónde se mueve un producto del punto A al punto B. Entonces, la excusa del contrabando de extracción o que no lo voy a negar, existe el contrabando de extracción, el argumento del contrabando de extracción no toca la realidad que dentro del contrabando de extracción hay gente muy poderosa del propio gobierno involucrada. Sería ingenuo negar. Bueno, ahí hay de todo, hay militares que están que contribuyen a esta situación en la frontera. Claro. Vuelvo y repito, el narcotráfico tenía tanto poder que penetró todas las instituciones. Ahora, perdón, no, pero déjame completar la idea. No toca el punto de que, por ejemplo, el año pasado se dieron menos de la mitad de los dólares que se habían dado en los años anteriores para importar bienes. No toca el punto de las gigantescas, ¿cómo se llama, chica? Cuando compraron las empresas, cuando intervinieron las expropiaciones y confiscaciones que hubo a lo largo de los años. No toca el punto de que, por ejemplo, no hay latas porque Sidor no produce sino un tercio de lo que producía hace 6 o 7 años. De hecho, te quiero acotar, Pedro, y disculpa, el pasado viernes el presidente Nicolás Maduro anunció que los productos de día a día van a ser ahora comercializados por Pedeval. Claro, absolutamente. Es entonces, una expropiación, una intervención. Yo no sé si día a día estaba acaparando, pero lo que sí sé es que yo hoy pasé por un día a día y todavía había cola. Hoy pasé por un Farmatodo y todavía había cola. Si esa gente tuviera los productos aguantados, el gobierno ya los tendría que haber soltado. Mira, lo que está pasando en este país pasa por una razón muy sencilla. Es el caso de ceguera ideológica más grande que se conozca en la historia de Venezuela. En este país, todo lo que está pasando pasa porque hay un gobierno que no quiere reconocer que se ha equivocado hasta hoy y que tiene que corregir el modelo económico. Todos los modelos económicos similares al que ha aplicado el gobierno en este país terminan en lo mismo, en grandes crisis humanitarias. Y Venezuela en este momento está a las puertas de una crisis humanitaria en alimentos, a las puertas de una crisis humanitaria en medicinas. Basta con ver los testimonios y basta con pararse en las colas. Hay que mirar lo que dice la gente en las colas. Bueno, fíjate, no es que sería ingenuo negar que existen las colas. Ahora, pero tampoco sería ingenuo negar la acción del gobierno contra aquellos que se quieren hacer más multimillonarios a raíz de esta situación. Pero liberen los mercados, Marcos, liberen los mercados y los mercados van a funcionar. Tú sabes que esta situación tiene antecedentes. Fue lo mismo que pasó con Allende. Señores, sí, pero también el modelo de Allende era el mismo modelo fracasado que el modelo de Pinochet fue mejor que el de Allende. Bueno, fíjate. Bueno, basta con yo no voy a defender a Pinochet, pero basta con ver a Chile hoy y basta con ver a Venezuela hoy. Bueno, son dos realidades completamente contradictorias. Si tú vas a Chile, ¿por qué se levantaron los estudiantes en Chile? ¿Y por qué se levantaron aquí, Marco? ¿Y por qué se levantaron aquí? Ah, no, los aquí son fascistas. No, pero fíjate, ¿por qué se levantaron en Chile? Simplemente porque no pueden estudiar, porque no pueden pagar las matrículas. ¿Y por qué se levantaron aquí? Bueno, aquí hay unos muchachos que nacieron viejos. Porque aquí, en la Venezuela, en la universidad que yo estudié, tuve 2 años porque sin ver clase, porque no le pagaban a los profesores. Aquí nadie se ha parado por una situación económica en la universidad. Ahora, yo comprendo y el enfoque que tú estás haciendo, pero igualmente te digo yo, desde el punto de vista tuyo, de que todo es culpa del gobierno y no estás analizando los otros factores, como lo que es acaparamiento, como las personas que... Los factores los favorece el gobierno con sus políticas, Marco, no es... Esos factores no existirían si en Venezuela funcionaran los mercados. Nosotros no podemos justificar que unos señores, porque quieran ganar más dinero, acaparen los alimentos. Yo tengo una cola ¿por qué llegamos a esto? Yo tengo una cola frente a mi casa todos los días. Sí, yo las veo todos los días quiero decir, yo no veo ahí gente bachaqueando. ¿Tú la estás viendo afuera o la estás viendo adentro? No, la estoy viendo afuera. Me quedan días para tener que ponerme en esas colas, porque yo logré, yo a lo mejor voy preso aquí, hago, ¿cómo llamaron en algún momento? Acaparamiento doméstico, pero yo, bueno, en algún momento me pude apertrechar y he podido pasar enero y febrero sin ir a cola. Pero voy camino a ir a la cola, se me está acabando todo. Cuando la ministra de Interior y Justicia dijo, bueno,
que la gente no tenía el por qué estar de noche haciendo esas colas, empezaron a burlarse de su comentario. Pero aquí hay una percepción de escasez que quizás no es tan profunda como es, entonces obliga a la gente a estar en esa cola, a estar comprando bultos de papel toalé, porque cuando llega el producto, Eugenio, cuando llega el producto, lo que debiera venderse en 6 meses se venden en 3 días, porque realmente hay una sensación de percepción. Sí, yo lo sé, pero un comentarito nada más, Marco. La leche tiene por lo menos 7 años con problemas de escasez. El papel de baño tiene más de 1 año con problemas de escasez. Es lógico que la gente vaya asumiendo la mentalidad de la escasez. Yo no creo que nacieron más niños en este país. Yo no creo que la gente necesite más papel para ir al baño. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en Twitter, @lasemanabebé. Cuando regresemos, 56. Continuamos en la Semana Venevisión con los periodistas Pedro García Otero y Marco Hernández. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, incluso extensivas a los familiares más cercanos. El presidente Maduro se molestó y pidió al Tribunal Supremo de Justicia emita una opinión sobre la medida impuesta desde el país del norte. Además, informó que enviará una carta al presidente Barack Obama. No más visas. Creo que es necesario un dictamen, una opinión, una orientación nacional del máximo tribunal de la República en relación a las pretendidas sanciones legales aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos. Pregunto yo, pregunto con millones, ¿tiene jurisdicción en Venezuela para dictar leyes el Congreso de los Estados Unidos? Es importante preguntárselo. Hemos estado haciendo una revisión de todos los casos de solicitudes de extradición a otros países por comisión de delitos comunes y ordinarios en nuestra patria. La mitad de esos casos corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos constatar e informar además al país que todos esos casos han tenido 0 respuestas por parte de las autoridades competentes en los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho un llamado y hemos decidido además en esta reunión que vamos a emprender acciones diplomáticas, acciones judiciales a nivel internacional dirigidas a la protección del Estado venezolano y a la protección de los poderes públicos en Venezuela. La actitud que ha tenido Estados Unidos al no dar respuestas a Venezuela acerca de las solicitudes de extradición, acerca de las solicitudes de los requerimientos en materia penal que se requieren para la continuación de un juicio. Esto trae como consecuencia que haya impunidad y que no se le dé respuesta a las víctimas. Pidió al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, intervenir en el conflicto con Estados Unidos. Como un rayo veloz, el expresidente colombiano vino a Venezuela. Veamos el siguiente reporte. Allí Maduro agradeció la receptividad del secretario general de venir a Venezuela y escuchar sus denuncias, así como la solidaridad de la presidencia pro tempore de la CELAC, encabezada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Reiteró que seguirá haciendo los esfuerzos diplomáticos para proteger a Venezuela y garantizar la paz y la constitucionalidad, así como el derecho a la convivencia de todos los sectores de la vida nacional. Le he transmitido a nuestro secretario general para que él, como un hombre de paz, de experiencia, máximo vocero de nuestra UNASUR, nos ayude aún más a buscar, con el apoyo de UNASUR, que los Estados Unidos, sobre todo el presidente Obama, escucha a Sudamérica y América Latina y el Caribe. Por su parte, Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, reiteró la posición del organismo regional de rechazar cualquier intento de desestabilización a un país miembro del bloque, por lo que anunció que evaluarán la semana próxima las denuncias presentadas por el gobierno de Venezuela. Habrá una reunión convocada por el gobierno de Ecuador en su condición de país presidencia pro tempore de la CELAC
De la misma manera, con el acompañamiento de la Secretaría de UNASUR y con la tal vez segura participación de la presidencia pro tempore de UNASUR, que hoy día está en manos de Uruguay, para recibir todas estas informaciones, para evaluar todas estas recomendaciones y para sugerir las acciones que puedan ser mejores para todos los venezolanos. Al hablar solamente con el gobierno, tiene una visión de lo que ocurre en Venezuela, que es nada más lo que dice el gobierno. En realidad, por eso es que la promesa que él hace al final es hablar en UNASUR acerca de la posición del gobierno venezolano, no de hablar con los Estados Unidos. Son 56 los funcionarios sancionados por Estados Unidos y las medidas recaen sobre 16 familiares directos. Pedro, te toca a ti, te corresponde a ti. Fíjate, el gobierno anuncia acciones diplomáticas para extraditar a prófugos de la justicia que se encuentran actualmente en Estados Unidos. ¿Tú crees que esto es ojo por ojo, diente por diente, como el refrán? No, yo creo que sencillamente el gobierno venezolano está en su derecho de aplicar las medidas o de intentar aplicar las medidas diplomáticas que considere en respuesta. En derecho internacional siempre hay lo que se llama la reciprocidad y la proporcionalidad de las acciones. Contra 56 funcionarios y sus familiares, que es muy distinto a Venezuela, por cierto, porque el gobierno ha tratado, como todos los gobiernos, tiene esa mala tendencia de creer que sus representantes son el país. No, son unos funcionarios al servicio del país. Tiene un escándalo extraordinario por las sanciones que les han intentado aplicar. Yo tampoco tiendo a banalizar estas sanciones porque son denuncias muy graves en temas de derechos humanos. Yo de todas maneras, yo no quisiera hablar de lo que dice Estados Unidos sobre esta materia porque Estados Unidos puede ser un vocero bastante parcializado sobre el tema, le puedo conceder eso al señor Marco Hernández, pero sí puedo hablar de, por ejemplo, organismos como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, que tienen una muy larga tradición de defensa de los derechos humanos, que están haciendo señalamientos en el mismo sentido contra el gobierno venezolano y que han expresado sus preocupaciones sobre lo que pasa aquí. El Parlamento Europeo, el Comité de Tortura de la ONU, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, organismos mucho más serios que el gobierno de Estados Unidos, que están haciendo señalamientos graves contra Estados Unidos, contra Venezuela. Y agrego más, Samper Pizano, el expresidente colombiano, hace más de 20 años. Le suspendieron la visa. Y además él dio una frase muy hermosa que en ese momento lo ayudó a ganar la presidencia. Dijo, yo no necesito una visa estadounidense para ser presidente de Colombia. Esta gente que vive hablando de Estados Unidos, que vive diciendo que es el imperio, que los quiere fregar, pero luego parece que tuvieran las orejitas de Mickey Mouse guardadas en la maleta para irse todo el tiempo para allá, porque el escándalo que han armado es extraordinario con ese tema. Si no pueden entrar a Estados Unidos, no pueden entrar a Estados Unidos y ya está. Hay otros 190 países que visitar si quieren, ¿no? Digo, si ese es el problema que ellos tienen, que no van a poder viajar allí, ¿no? Marco, ¿cómo puedes calificar este caso, estas sanciones por parte de Estados Unidos? ¿Está Estados Unidos inmiscuyéndose en los problemas internos de Venezuela? Es que no podemos verlo como un hecho aislado. Es una política continuada de Estados Unidos que comenzó el 18 de diciembre del año pasado, cuando el Congreso aprobó una resolución que le pedía al Comité de Radiodifusores de Estados Unidos una evaluación sobre el tema mediático en Venezuela y le daba la potestad de poder interferir con mensajes, con políticas comunicacionales en las políticas en el espectro radioeléctrico venezolano, además que enseguida aumentaron las ayudas que le dan a estas organizaciones. Luego, a partir de eso, se desató toda una campaña de los medios de comunicación internacionales, sobre todo el New York Times y otros periódicos de Estados Unidos, acompañados también de otros medios de Europa. No se pueden ver aisladas, porque no es simple el hecho de que los funcionarios no pueden ir a los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no anuncia la lista? ¿Cuál es la lista de los funcionarios? Porque eso le permite a ellos unilateralmente ir agregando nombres. No, dijeron que se reservaban. Es que se los reservan, pero ¿por qué no los dicen?
Yo creo que ninguno de los venezolanos tiene miedo que digan, yo estoy en esa lista. De hecho, la Pero, fiscal sin Luis embargo, Ortega Díaz dijo que los va a demandar y que ya designó un abogado. Sin embargo, supuestamente ya está en la lista. Sin embargo, no es que aparezca en esa lista, sino que en el futuro le va a pasar lo que le pasó al Pollo Carvajal, que donde lo vean lo van a buscar y lo van a llevar unilateralmente porque Estados Unidos lo tiene en esa lista. Eso es una política de ablandamiento internacionalmente, en los cuales han tenido éxito, porque cuando uno ve la percepción que tienen afuera sobre los funcionarios venezolanos es terrible. Es decir, aquí están aplicando la misma política que aplicaron con Muammar Gaddafi, la misma que están aplicando en Siria. Ellos, después de este ablandamiento psicológico, con hechos, pueden intervenir directamente en Venezuela y llevarse al presidente Maduro como se llevaron a Zelaya de Honduras, y ya tienen una legitimación internacional. Por eso es que no hay que verlo desde una simple perspectiva de que Estados Unidos está preocupado por los derechos humanos. Ahora, sobre el tema de Amnistía Internacional, nosotros mismos nos reunimos en la última visita que hizo Amnistía Internacional aquí en Venezuela y les demostramos que yo también escuché una sola parte, porque con los 9 funcionarios militares que fueron asesinados por francotiradores, ellos ahí no tenían ninguna, ni siquiera sabía que eso había existido. O sea, el tema de Human Rights, de verdad que ellos tienen una posición parcializada contra el gobierno. Lo mismo que ellos vienen y dicen, bueno, como lo dijo el señor de la oposición, Aveledo, que ya no es el vocero de la MUTU, pero dice que Samper viene a hablar con el gobierno. Bueno, viene porque es una petición del Estado venezolano a pedirle a UNASUR y a pedirle a la CELAC que como un bloque, bueno, se pare ante Estados Unidos y decirle que no puede seguir agrediendo. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte también vamos a continuar desarrollando este tema y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabb. Al regreso, Ataque Gringo. Seguimos en la Semana Venevisión conversando con los periodistas Marco Hernández y Pedro García Otero. El presidente Maduro asegura que Estados Unidos arma una guerra total contra el país para derrocar el gobierno de Venezuela. El mandatario rechazó las afirmaciones del director de inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart, quien pronosticó una ola de violencia antes de las elecciones parlamentarias. El mismo guión. Ellos dicen que pudiera incrementarse la violencia, la están planificando. La están planificando. Y más adelante dice, comillas, que estamos un poco preocupados por las elecciones que tienen previsto realizarse en Venezuela y lo que eso podría significar en términos de violencia y de violaciones de derechos humanos. Ha hablado el imperio, pues. Aquí ha hablado el imperio. El señor Stewart dice que aquí va a haber adelanta no, el término que él utilizó fue anticipa que va a haber disturbios en Venezuela en las elecciones parlamentarias. Anticipa, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tiene una bolita mágica ahí, tiene la capacidad de ver el futuro. Bueno, compadre, cómprese el número de la lotería y va a ver qué hace y se va. Si usted es tan adivino, no es adivino, es que es un plan contra la patria, contra nosotros, contra el pueblo, compañero. Está bien focalizada, digamos, una campaña mediática internacional que busca convertir a Venezuela en un estado fallido que propicie la intervención extranjera. Está en marcha un intento de derrocamiento del gobierno popular democrático de la Revolución Bolivariana que encabeza Nicolás Maduro. No tengamos la menor duda, estemos alerta. Es lamentable que el gobierno de Maduro, en primer lugar, haya deteriorado tanto nuestra relación con un país que es nuestro principal cliente, el único cliente que nos paga cash, el petróleo. Ecuador anunció desde ya una reunión de cancilleres de América Latina para la próxima semana para tratar concretamente el caso de Venezuela. Marco, ¿está en marcha un golpe de Estado?
Bueno, de verdad que cuando uno ve esos voceros de la oposición, uno ve por qué está tan maltrecho y por qué no logran canalizar ningún descontento. ¿Cómo es eso que Estados Unidos es nuestro principal cliente? Una cosa es ser cliente y otra cosa es que sea tu amigo. Estados Unidos nunca ha sido amigo de Venezuela y eso hay que entenderlo. Ahora, de que está en marcha un plan, claro. Una vez con la caída de los precios del petróleo, que en esta semana vuelve otra vez a la barrera de los $40, Estados Unidos, por supuesto, prevé de que merman los ingresos en el país. Esta situación que se ha presentado con la escasez, con algunas políticas que no han sido acertadas. Yo creo que el mismo presidente Maduro lo ha reconocido cuando eliminó Cadivi y creó una nueva instancia y luego nombró una nueva junta directiva. Toda esta situación también producto, y hay que decirlo, de algunos errores que se han cometido en el manejo de la economía. Estados Unidos cree que tiene las condiciones propicias para derrocar a un gobierno legítimo y democrático. Yo creo que aquí tenemos que apostar por la paz, porque esta gente está anunciando que aquí va a haber violencia, de que las elecciones se van a prestar para un estallido social. Uno le hace un llamado a la oposición democrática. Si sienten que tienen ese crecimiento, que cada día son más, bueno, ahí están las elecciones. Afortunadamente, de hecho, se dice que podrían adelantarse las elecciones. Aquí tenemos los cauces democráticos. No debemos dejarnos llevar por pretensiones de los Estados Unidos, de un apuramiento por derrocar un gobierno, porque lo que menos le conviene al país es un enfrentamiento entre los venezolanos. Aquí todos tenemos que trabajar por la paz, por resolver democráticamente nuestra diferencia, y el que tenga la mayoría que sea el que gobierne, porque así lo decide el pueblo. Pero estar apostando por la violencia, estar apostando por intervenciones extranjeras, yo creo que eso no le hace bien a ninguno de los venezolanos. Pedro, Estados Unidos descarta la mediación de UNASUR e indican que el diálogo debe ser bilateral. Directo, sí, habla del diálogo directo. Pero yo no quiero quedarme en el tema de Estados Unidos, porque de verdad que el tema de Estados Unidos termina siendo una cortina de humo para los gravísimos problemas que hay en el país. O sea, cuando Diosdado Cabello se preguntaba allí en el foro ese en Anzoátegui, ¿acaso los Estados Unidos tienen la capacidad de ver el futuro? Bueno, sí, eso es lo que hacen los gobiernos, tratar de predecir cosas que van a venir. Y es lógico, porque no hay que ser un genio para pensar en un país donde la inflación es de 3 dígitos, donde el PIB va a caer este año 7%, donde tienes a la gente haciendo colas de 14 horas por comida, que en ese país va a haber conflictividad, o la conflictividad se va a incrementar. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social calculó que el año pasado el número de manifestaciones fue el doble que en el 2013. Eso ya te da una medida también de las cosas que vienen. Que las manifestaciones sean pacíficas, mira, ojalá, porque hasta donde yo he visto, la mayoría de las manifestaciones en este país han sido pacíficas hasta que llega alguien a provocarlas. Y ese alguien, por cierto, no suelen ser agentes de la oposición, suele ser o agentes de la autoridad o lo que llaman los colectivos que llegan agavillando o llegan golpeando, llegan en algunos casos disparando. Porque si queremos que haya paz, ¿por qué no empezamos a investigar uno por uno los 43 asesinatos de las protestas del año pasado? Pero con justicia, de verdad, no con un parapeto de justicia, no con una justicia que vaya a decir que todas fueron culpa de la oposición y que Leopoldo López está bien preso, porque eso es lo que lo que el gobierno pretende hacer con esa cantidad de protestas. Bueno, si queremos que haya justicia, perdón, Marco, el primer interesado en que se diga la fecha de las elecciones parlamentarias es la oposición. Y yo quiero aclarar aquí, Margarita y Marco, yo no vengo a hablar como vocero de la oposición. Yo soy un periodista independiente, que ve las cosas, que critica lo que tiene que criticar y aplaude lo que tiene que aplaudir. Lamentablemente, en un gobierno con las condiciones que yo acabo de presentar, donde, por cierto, la pobreza vuelve a ser la misma que en 1998, después de que se gastaron $1 billón, caballero, hay muy poquito bueno que ver, lamentablemente. Y digo más, si esto fuera la democracia, este sería el primer año del gobierno de Pérez. Ya hubieran pasado el gobierno de Betancur, de Leoni y de Caldera. ¿Cuántas cosas se hicieron en esos 16 años? Comparen y luego hablamos. Vamos a la pausa, esperamos sus opiniones, @lasemanabebé. Al regreso, pura bulla.
La resolución sobre el uso de armas mortales en manifestaciones y protestas continúa generando mucha polémica. La Mesa de la Unidad Democrática pidió al TCJ su anulación, mientras el Defensor del Pueblo solicita al Ministerio de la Defensa un manual para su aplicación. Línea dura. Señores de la Fuerza Armada Nacional, esta resolución, aun cuando está vigente porque ha aparecido en Gaceta Oficial, es nula de nulidad absoluta y no puede ser aplicada. Les recordamos que los delitos que violentan derechos humanos no prescriben, así que pueden ser juzgados por ello, tanto dentro como fuera del país. Es un instrumento valiosísimo que le da preeminencia al respeto a los derechos humanos. Ese es el propósito fundamental de ese instrumento, mi comandante. No es el uso de las armas. Necesita de una ampliación, de una serie de precisiones que debe de manera perentoria y en un corto plazo estar incluida en un manual. Para que no haya dudas de ningún tipo para quien pudiera tenerla. Defensores de los derechos humanos han señalado que la resolución 008610 es un indicativo de lo que viene en el país, es una línea represiva. Pedro García Otero. Dígame, señora, ¿qué quiere que le diga? Yo coincido con el señor Tarek William Saab. Eso, si va a ser aplicado, debería estar absolutamente bien normado, porque ¿qué pasa? Que la Constitución dice que la represión de manifestaciones pacíficas se debe hacer sin armas, o sea, que toda manifestación pacífica debe reprimirse sin armas y sin gases tóxicos, pero no se refiere a las manifestaciones que puedan tornarse violentas. El gobierno trata de convencernos cotidianamente de que aquí va a haber una poblada, pero que esa poblada va a ser a favor del gobierno para defenderlo en caso de un rompimiento del hilo constitucional, que ojalá no se dé. Pero... O sea, ¿para ti no es casual esta resolución en estos momentos? No, para mí tiene que ver con todo el tema de la conflictividad y tiene que ver también con justificar algunas cosas que sucedieron que sucedieron el año pasado. O sea, yo no creo... Por eso decía lo del argumento de las pobladas, porque este argumento de las pobladas no es consistente con el argumento de la represión de las manifestaciones, porque tú solo reprimes las manifestaciones si te sientes amenazado, pues. Si no crees que las manifestaciones van a llegar a alguna consecuencia que pudiera afectarte como gobierno, sencillamente no haces represión de ellas. Yo lo que quería decir era lo siguiente. Tenemos que tener claro que en este país viene mayor conflictividad. Si ustedes quieren ver lo que piensa el país sobre esto, yo no los invito a que vean, por ejemplo, La Patilla, o no los invito a que vean El Universal, o que vean El Nacional, o que vean los medios tradicionales. Yo los invito a que vean lo que se dice sobre este decreto en Aporrea. En Aporrea había una línea crítica muy fuerte contra el decreto porque dice que equipara el ejército actual con el ejército, por ejemplo, y por citar emblemas del chavismo, con Cantaura, Yumare, toda esta serie de masacres que se dieron a lo largo de la Cuarta República. Bueno, Marco. Mire, quien dice esto no conoce verdaderamente las Fuerzas Armadas. Lo dice Aporrea, cuidado, lo dicen en Aporrea. No conocen verdaderamente las Fuerzas Armadas. No conocen la capacidad democrática que tiene el general Padrino. No conocen la capacidad democrática que tiene la ministra Carmen Meléndez. ¿Pero por qué? No conocen la capacidad democrática, porque los conozco y puedo hablar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad ante el país. Ojalá que llegado el momento la demuestren. No, y la puedo demostrar, mira, yo no puedo. Ellos la demuestren. Ojalá, no es que la van a demostrar, porque conozco la vocación democrática, que hasta algunos, hasta cristianos evangélicos son. Por decirte algo, por decirte algunos viceministros, bueno, como el mayor general Oviedo, yo le puedo decir a usted que Goebbels iba a misa todos los domingos, por ejemplo, y era la mano derecha de Hitler. Por su fruto los conoceréis. Esto casi que se me parece a la situación de que se iban a robar a los hijos, que lo iban a matar. Igualmente pasó con la ley resorte, que esta ley iba a acabar con la ley, que iba a acabar con la libertad de expresión. ¿Y no acabó? No ha acabado con la libertad de expresión. Bueno, pues quedan unos girones por ahí dando vueltas. Tendríamos que decirle al dueño universal por qué vendió su periódico, por qué lo hizo, o por qué Miserani vendió y se fue. Porque aquí donde estamos sentados, nosotros podemos ver que este canal es un canal de hecho de pluralidad, sí, pero usted no lo puede... de libertad, y donde se dicen las cosas que tienen que decirse. Ahora, esto se me parece, de verdad, y te lo digo con mucha responsabilidad,
a lo que se decía, que aquí iban a fritar la cabeza de los arecos, que aquí iban a desaparecer a los niños. Mire, eso es un manual, una manual de escalada. Mire, en los manuales indica que las primeras manifestaciones tienen que controlarlas las policías municipales. Absolutamente. Si son desbordadas por las policías municipales, tienen que venir las policías estatales. No, las policías nacionales, porque las policías estatales no tienen atribuciones tienen, de orden público. Es que ese es el problema de ellos, que dicen que no tienen y en algunos casos propician las manifestaciones. Luego, si es desbordada, que viene la Guardia Nacional, que es de orden público, porque la gente piensa que la Guardia Nacional no tiene competencia en el orden público, y si no la tiene. Y en esa escalada, también se dice, en esos manuales de procedimiento, lo que están es normando el procedimiento que deben tener los militares ante estas manifestaciones. Por ahí empecé yo diciendo que lo que había era que normar muy bien lo que está pasando. Se va a normar. Ajá. Y yo estoy completamente seguro que dentro de las Fuerzas Armadas también hay preocupación por las actuaciones de algunos militares. Por eso van a normar, esta ley viene a normar las actuaciones de los cuerpos policiales. Y puede tener absolutamente el pueblo venezolano la tranquilidad que mientras los que están al frente del Ministerio de Defensa, los que están al frente del Ministerio de Interior y Justicia, de la Guardia Nacional, aquí no va a haber represión contra el pueblo, y eso es que yo les he escuchado. ¿Y qué pasó el año pasado entre marzo y julio? ¿No hubo represión? ¿Cuántos militares murieron por balas de los francotiradores? 9, dijo usted, ¿no? 9, dijo usted. ¿Cuántos quedaron heridos? Ajá. ¿Y cuántos fueron los civiles? Porque los civiles fueron los otros 34. Bueno, pero veamos por qué murieron los civiles. Esto es un tema para otro murieron? programa. ¿Cuántos civiles Margarita no está cortando. Es que ¿cuántos civiles murieron por las guayas? Hermano, aquí hubo de yo todo, sepa, tú 2. sabes. Hubo tres. Y pare de contar los otros que fueron por acciones colaterales también. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Nos despedimos con lo último de Ricardo Arjona, Cavernícolas. Besos y croissant por desayuno, sudor, gimnasia y piel para cenar. Homo sapiens en pleno siglo XXI, trogloditas del amor natural. Se nos dio un fideicomiso, por unos días el paraíso para los dos. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba, bien sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco